Buen día a todos. Continuamos con la segunda ponencia del decimoséptimo coloquio de enseñanza y aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. La ponencia se titula Fractional Shear Model with Logistic Growth, Nonlinear Incidence and Saturate Treatment. Va a estar a cargo del licenciado en matemáticas Roberto Carlos Balcázar Araiza, quien actualmente está cursando la maestría en Ciencias Matemáticas en la Universidad Autónoma de Yucatán, donde investiga el área de la geometría diferencial fraccional y los modelos basados en ecuaciones diferenciales fraccionales. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Gracias a los organizadores, a profesores, a todo el mundo, al profesor Almeida y al profesor Ávila por apoyarme en la realización de este trabajo también, que lleva mi nombre, pero también lleva el esfuerzo de ellos, porque pues me han estado echando la mano, pues viendo los pormenores de este tipo de modelos. Básicamente yo les voy a hablar de un modelo epidemiológico con ciertos ajustes, el cual trabajaron justamente pues, los profesores Ávila y Almeida, junto con Ángel Cervantes Pérez. Y nada más que este modelo que yo les voy a presentar está modificado con derivadas fraccionales. Más adelante voy a ahondar un poquito más en a qué me refiero, en la introducción y el planteamiento del modelo. Y una vez que ya estemos todos en el mismo barco, voy a hablarles de las condiciones de existencia, unicidad, no negatividad de las soluciones del modelo que proponemos. Vamos a llevarnos un buen ratito checando el análisis de la estabilidad de los puntos de equilibrio. Vamos a ver muy brevemente la existencia de bifurcaciones respecto al orden de derivación, que ahora también es un parámetro que se puede hacer variar en el modelo. Concluimos con algunas simulaciones numéricas para ilustrar pues todo el apartado teórico y pues unas conclusiones, ¿no? Para cerrar. Primero que nada, el modelo SIR pues es como que por excelencia, ¿no? El estándar para modelar el comportamiento de epidemia. Hay más formas, pero como que todo parte de aquí, ¿no? O sea, todo deriva de este modelito que pues nace por ahí de los años 30, si no me recuerdo. La estructura básica de este modelo está conformada por este sistema de ecuaciones diferenciales, ustedes pueden ver acá, donde, ahorita les explico qué significa cada cosa. En este modelo, S es la población susceptible, I es la población infectada, y R es la población de recuperados, básicamente. Beta, la que multiplica S e I, es la tasa de incidencia a la enfermedad que se está estudiando, y nu es la tasa de recuperación. ¿Ok? Básicamente esto es parte de una familia más grande de lo que llamamos modelos comportamentales, ¿no? Pero bueno, esa básicamente es la estructura básica, es lo que llamarían en clases de ecuaciones diferenciales del modelo de Hooge, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, ¿qué se hace desde que se propuso este modelo hace ya bastante tiempo hasta la fecha? Pues, se estudian modificaciones más refinadas de este modelo con distintos herramientas matemáticas para mejorarlo y pues para modelar de manera más precisa la propagación de distintas enfermedades. Por ejemplo, una primera modificación que podemos hacer del modelo básico es incorporar un crecimiento logístico para la población, lo cual pues, es razonable desde el punto de vista de los modelos poblacionales porque siempre hay una capacidad límite, ¿no? Entonces, como que un primer refinamiento es considerar que hay una capacidad límite, ¿no? Y que aunado al crecimiento logístico de la población, pues persista la propagación de la enfermedad de acuerdo al modelo original. Aquí kappa es la capacidad límite de la población. Y no lo puse, me disculpa, pero R es la tasa de crecimiento de la población. En este caso, la población pues, de susceptibles, que sería como de la que arrancamos, ¿no? Y, ahorita lo vamos a ver, pero para este modelo pues, necesitamos que haya una cantidad positiva de infectados para que se propague la enfermedad, ¿no? Pero bueno, no es la única modificación que se puede hacer de este modelo. O sea, el crecimiento logístico, digamos, es apenas el principio. Otra cosa que podemos hacer es hacer variar, hacer a las tasas de incidencia y recuperación, pues que sean funciones de la cantidad de susceptibles o de infectados que tenemos en el modelo en cuestión. A esto se conoce como incidencia y tratamiento no lineales. No lineales, pues lo digo en general, ¿no? Aunque pudieran ser
funciones lineales de S o de I o de S y de I. En general, pues recientemente lo que se estudia son incidencias y tratamientos no lineales. Y, por ejemplo, en el artículo que comenté hace rato, que es, pues, digamos, la gran referencia de este trabajo, se consideran a beta y a nu como funciones de la población infectada, pues de la forma que están viendo acá, ¿no? A beta se le considera como función de I, de esta forma, y a nu, la tasa de recuperación, se le considera como función de I, de esta forma. Ahorita explico el significado de cada constante. A este tipo de respuestas funcionales, o sea, cuando se tienen este tipo, algunos parámetros como funciones de las funciones involucradas, se les conoce como de tipo Hollingtos, nada más para mencionarlo. En la literatura, repito, este tipo de respuestas funcionales se conocen como Holling tipo 2. Es un término que nace de la modelación ecológica, pero que naturalmente, desde el punto de vista matemático, puede recaer en otros modelos, como el que les estoy mostrando. Por ejemplo, en esta ecuación, en la tasa de incidencia, beta 0 es la máxima tasa de transmisión y el factor que lo acompaña, pues modela el efecto de inhibición de la transmisión cuando hay un gran número de infectados. De este lado, mu es la tasa de muerte natural, la D es la tasa de decesos inducida por la propia enfermedad, y sigma representa la tasa natural de recuperación de la población que queda infectada. Y por último, el término no lineal que queda ahí adelante, pues está compuesto por dos constantes, donde lambda, la constante de arriba, el numerador, es la máxima tasa posible de tratamiento, y epsilon es una constante que mide el efecto de saturación que causa la enfermedad, pues, por la población que se infecta de manera tardía. Esto, en términos más simples, se quiere decir que lo natural, por ejemplo, lo vimos en el COVID, es que si hay un gran número de infectados, los recursos médicos son limitados. Entonces, como que es razonable esperar que ante un gran número de infectados pues haya un retraso en la posibilidad de recuperarse. Y eso lo modela este término no lineal para la tasa de recuperación, el que tenemos de este lado, el lambda entre 1 más epsilon por i. Y pues el modelo que resulta de aplicar estas modificaciones al CIR con crecimiento logístico, pues es el que están viendo aquí, este sistema de ecuaciones, que ya es un sistema de ecuaciones pues, no lineal. Bueno, era lineal el primero que presenté, el más básico. Desde el crecimiento logístico deja de serlo y pues se vuelve más no lineal, entre comillas, al añadir la incidencia de tratamiento no lineales, como lo están viendo en pantalla. Aquí, nosotros para simplificar el modelo, pues lo que hacemos es esta suma de tasas de decesos y recuperación, la hacemos igual a una constante θ. Y además hemos incorporado en la segunda y tercera ecuaciones los efectos de muerte y recuperación en la población de recuperados. Porque si hay una tasa de recuperación, sigma, que desfavorece a la población de infectados, pues favorece a la población recuperada de la misma forma. Y también incorporamos, pues, la tasa de muertes naturales en los recuperados. Ok, entonces, este sería básicamente el modelo con ecuaciones ordinarias en el que nos enfocamos. Y en el artículo que referí hace un rato, el de Cervantes y compañía, bueno, Pérez y compañía, así es como está realmente. Aspectos como existencia, unicidad, positividad de las soluciones se analizaron, pero se hizo un estudio más detallado de estabilidad y principalmente de las posibles bifurcaciones de varias codimensiones del modelo, haciendo variar los parámetros R0, el número de reproducción, que posteriormente voy a explicar, el parámetro beta y el parámetro lambda, que forman parte de las componentes no lineales de la incidencia y la recuperación. Lo que nosotros queremos hacer es llevar a cabo un primer análisis del modelo 4, de acá, incorporando derivadas de orden alfa entre 0 y 1. Pero claro, ¿a qué me refiero con derivadas de orden entre 0 y 1? En la literatura se conoce como cálculo fraccional al estudio y aplicación de operadores diferenciales cuyo orden puede ser real e incluso complejo, no solamente un número entero. Y aunque suena como un concepto extraño, realmente hay muchísimas formas de definir operadores diferenciales que generalizan las derivadas usuales con las que estamos acostumbrados a trabajar.
como por ejemplo las derivadas de orden 1 que están en todos nuestros modelos matemáticos con ecuaciones diferenciales. Una de estas construcciones, en la que se basan los operadores que vamos a usar, pues está basada en lo que se llama la integral de Riemann-Liouville para una función f integrable en un intervalo b. Si yo tengo, repito, una integrable en el intervalo b y un número alfa positivo, entonces la integral Riemann-Liouville de f en x de orden alfa desde a, pues está definida como 1 entre gamma de alfa por esta integral desde hasta x de la función multiplicada por este factor. Este factor, el x menos t al alfa menos 1 entre gamma de alfa, es como, se le conoce como el kernel del operador diferencial. En este caso, el operador integral. Y a partir de una integral, en este caso la integral Riemann-Liouville, de orden real positivo, es que podemos definir una derivada fraccional. Bueno, antes que nada, una motivación, o sea, ¿de dónde viene esta fórmula? Esta fórmula viene de la fórmula de integración iterada que se atribuye a Cauchy. ¿Y en qué consiste? Pues si yo tengo una función integrable y yo defino y de orden 1 desde a de f de x como la integral desde a hasta x de mi función f, y de manera recursiva defino la integral de orden n natural desde a de f de x como la integral de orden n menos 1 de la integral de orden 1 para n mayor que 1, pues en general para cualquier n natural puede uno probar, o sea, con inducción y un poquito de integración múltiple, esta fórmula. Y noten ustedes que en esta fórmula basta con cambiar nuestra, o sea, lo único que detiene a n de ser real positiva y no un número natural, pues es el factorial prácticamente. Entonces, ¿qué hacemos? No es la única forma de hacerlo, pero digamos que es la más usual, pues cambiar el factorial por una gama. Y digo que no es la única porque pues la gama no es la única función que interpola al factorial, pero ese es tema para otra plática. Entonces, repito, tomando la gama como la extensión del factorial, pues obtenemos esta fórmula de manera natural y es de este concepto que viene esta definición. Y a partir de la integral de Riemann-Liouville podemos definir lo que se conoce como la derivada de Caputo, pues de la siguiente forma. Yo voy a considerar n natural, tal que n menos 1, menor que alfa, menor o igual que n, y f de clases n. Esta n básicamente, pues, la parte, puede ser el menor entero por exceso, mayor que alfa, ¿no? Por ejemplo, el techo, ¿no? Entonces, tomando tal n, pues yo voy a definir la derivada tipo Caputo como el resultado de integrar fraccionalmente por orden n menos alfa a la enésima derivada de f de x. Por eso la tomamos clases de n. Y cuando alfa se aproxima a n por la izquierda, se recupera la derivada usual de orden n. De manera que pues, se cumple esta propiedad, ¿no? De que, a ver, yo tengo derivadas de orden real, pues sería deseable que yo recuperara mis derivadas de orden entero. Y pues eso afortunadamente sí pasa. Y este operador comparte algunas propiedades básicas con la derivada de orden usual. No todas, y no todo sería mucho más sencillo, pero pues, algunas básicas. Bueno, entonces, básicamente esas son las derivadas fraccionales y es con esta derivada fraccional con la que vamos a modificar el modelo con crecimiento logístico e incidencia y tratamiento no lineal que mostré anteriormente. Te los vuelvo a mostrar. Más que nada para tenerlo como referencia. Este es el modelo ya estudiado. Nosotros lo que proponemos es el siguiente modelo. De este lado tenemos el mismo campo vectorial, pero del lado izquierdo ya tenemos derivadas fraccionales. Y ahorita explico en qué consisten estos factores. En este modelo, pues desde luego asumimos condiciones iniciales S0, I0 y R0 positivas, bueno, al menos las primeras dos, para que haya un desarrollo no trivial de las soluciones. Normalmente este 0. Todos los parámetros son positivos. Y en este nuevo modelo, la constante eta representa un parámetro auxiliar que tiene unidades de tiempo y que se suele emplear en varios modelos de carácter fraccional para evitar desajustes dimensionales. Porque como aquí ya tú tienes derivadas de orden fraccional, pues hay que respetar las unidades de tiempo. Y eso se hace con este factor que compensa, digamos, ese cambio en las dimensiones. Básicamente para eso quedó. Y nada más quiero mencionar que esta técnica justamente la propusieron por primera vez algunos colegas de allá de Guanajuato, por allá del 2012, para un modelo, para una fraccionalización, digámoslo así, del clásico modelo RC, para circuitos RC, resistencia capacitor.
Ahí ellos proponen este ajuste dimensional y pues a partir de ahí se ha utilizado en otros trabajos de modelos de tipo fraccional, también epidemiológicos, como el que estamos estudiando nosotros. Y tal vez aquí un comentario, porque sí nos ha tocado algunos modelos que no hacen ese ajuste. Exacto, de hecho como que- no es... Y es Ajá, que sí, o no se conoce Sí. la incorporación del factor, sí, o también es válido, se adoptan otras formas de, sí, pues, de evitar el problema de las dimensiones, como Sí. adimensionalizar desde un inicio, Sí, que también sí. creo que se podría. ujú, Pero pues, hay que preocuparse por las dimensiones, Sí. no todos son matemáticas, Sí. obviamente. sí, pero al final igual son modelos aplicados, entonces hay que ver que las cosas cuadren, ¿no? Exacto. Vean ustedes que aquí no depende la primera y la segunda de la población recuperada. Entonces, ¿esto qué nos permite? Reducir nuestro estudio al subsistema conformado por las primeras dos ecuaciones diferenciales, que sería pues, estas dos, ¿no? Y entonces, este es el modelo en el que está basado nuestro estudio. Y ya, pues, con el modelo bien planteado, ya que estamos todos en el mismo canal, pues vamos a hablar de la existencia de unicidad y no negatividad de las soluciones. Un primer resultado que tenemos, pues, nos dice que este sistema, el reducido, posee una única solución, dadas las condiciones iniciales, claro, para todo t mayor o igual que 0. ¿Cómo demostramos esto? De una manera casi igual a cómo se demuestra para ecuaciones ordinarias. Está basado, primero que nada, en este resultado de existencia de unicidad para modelos con derivadas tipo Caputo. Básicamente, se le pide lo mismo que a un sistema ordinario. Le pedimos al campo vectorial que cumpla con una condición Lipschitz respecto a X, y entonces vamos a poder encontrar una solución continua de este modelo, pues para todo t mayor o igual que un tiempo inicial t0. Noten ustedes que aquí el tiempo inicial pues está incorporado en la derivada Caputo. Recuerden que la definición pues depende de una integral y esa integral tiene un límite inferior. Lo cual parece muy inocente, pero tiene implicaciones muy importantes que distinguen bastante a este tipo de derivadas de las usuales. Bueno, entonces aquí está una prueba de este teorema, pero pues, en muchos artículos y libros hay pruebas de este resultado. Y bueno, básicamente, como les repito, es lo mismo. Hay que pedirle condición Lipschitz a nuestro campo vectorial respecto a la variable x, y pues ya, prácticamente con eso basta para obtener nuestra única solución. Y la técnica es la misma. Otra cosa que favorece que sea más o menos igual este resultado, equivalente al caso de derivadas ordinarias, es el hecho de que la derivada de Caputo manda constantes a cero, cosa que no hacen todas las derivadas fraccionales, y es importante tener en cuenta. Por eso es que la derivada Caputo es tan usada a la hora de estudiar modelos fraccionales, porque desde el punto de vista físico, pues tiene sentido que constantes vayan a cero. Pero no por ello es algo antinatural que las constantes no vayan a cero ante una derivada fraccional. Pero eso después lo podemos discutir si quieren. Ahora, es un modelo epidemiológico, no solo nos interesan las soluciones no negativas y acotadas, ¿no? Así que es importante saber cuándo tenemos soluciones no negativas y acotadas para nuestro modelo reducido. Y pues para ello tenemos este resultado. Si tenemos M como el máximo entre el número inicial de susceptibles y la capacidad máxima, pues este conjunto cerrado va a constituir un atractor positivamente invariante del sistema. Es decir, que cualquier solución que empiece acá, pues acá se va a quedar. ¿Ok? Básicamente eso dice este resultado, que creo que si no estoy mal, ustedes me corregirán, pero tiene la misma forma que el resultado que tienen al inicio de su artículo. Pero el cómo hicimos la prueba, pues es muy interesante porque involucra resultados pues más propios, similares a los de derivadas ordinarias, pero que generalizan los mismos resultados de derivadas ordinarias. Usamos tres resultados clave para probar este teorema. El primero de ellos fue demostrado en este artículo para un modelo de predador-presa. Y pues digamos que generaliza la desigualdad de Gromwald para derivadas ordinarias. Si yo tengo una función continua, tal que su derivada Caputo es menor o igual que una constante negativa, bueno, no es negativa, o sea, de hecho puede ser positiva o negativa, eta y esta capa pueden ser cualesquiera reales, y tenemos una condición inicial, ¿no? Y un tiempo inicial, y orden alfa entre 0 y 1. Entonces, la función misma, pues va a cumplir que está acotada por una constante, por esta función más otra constante. Donde esta función es lo que se le conoce como la función Mittag-Leffler en dos parámetros.
Y lo bonito de esta función es que generaliza la clásica función exponencial. De hecho, en la desigualdad Gromwald clásica, lo que tenemos aquí es una exponencial y aquí derivadas de orden 1. Entonces, este resultado, de cierta forma, generaliza para derivadas de orden entre 0 y 1, donde ahora en lugar del exponencial lo toma su generalización en el sentido de que aquí, por ejemplo, esta es la mitad Leffler de parámetros R y S, y si ustedes tienen R y S iguales a 1, recuperan la exponencial. En ese sentido es que se generaliza la exponencial. Y entonces, naturalmente, aparece en esta desigualdad. También utilizamos un resultado que generaliza el teorema del valor medio para derivadas, en cierto sentido. Y hay varias pruebas en la literatura, creo que me atrevería a decir, creo que desde los 2000, pero bueno, yo en este caso tomé la prueba que se reproduce en este artículo, bastante reciente. ¿Qué nos dice este resultado? Que si yo tengo una G continua, tal que su derivada Caputo es continua en el mismo intervalo, salvo el terminal inicial, y yo tengo que la derivada Caputo es no negativa en el interior del intervalo 0b, pues ¿qué va a ser no decreciente? Y si es no positiva, para todo t en el interior del intervalo, la función va a ser decreciente. Es como en el cálculo clásico. O sea, si la derivada es positiva, aumenta. Si es negativa, se va abajo. ¿Okay? Entonces, en ese sentido es que se generaliza ese resultado de monotonía. Y por último, para esta cuestión de la positividad, utilizamos el siguiente resultado, que nos habla de cómo es que dos sistemas de ecuaciones diferenciales fraccionales casi iguales, ahorita me explico en qué sentido, pues son equivalentes. Y el resultado fue probado en este artículo de un modelo fraccional M6. Si yo tengo dos sistemas de ecuaciones fraccionales, igual órdenes entre 0 y 1, de esta forma, tenemos derivada de Caputo de este vector igual a este campo vectorial más hk de x, y otro sistema, pues, igual que el anterior, solo que sin esta componente, donde hk de x pues, es el resultado de sumarle al vector un vector de n componentes iguales, 1 entre k, donde k es natural. Entonces, si f es localmente Lipschitz respecto a la variable x, y ambos sistemas están sujetos a las mismas condiciones iniciales, las soluciones van a coincidir a medida que k va a infinito. Este resultado lo usamos para la positividad del teorema. Básicamente estos tres resultados son los que empleamos para ese teorema. Y pues eso básicamente cierra la parte de existencia, unicidad y no negativa. Ahora vamos a movernos con la estabilidad de los puntos de equilibrio. Primero que nada, la existencia. ¿Ok? Como ya mencioné hace rato, el operador Caputo manda constantes a cero. De orden entre 0 y 1, claro. Y entonces los puntos de equilibrio del sistema reducido a los susceptibles de infectados nos va a coincidir con los puntos de equilibrio del sistema original, el de derivadas ordinarias. Porque yo le meto constantes a las derivadas Caputo, pues se hacen cero esas derivadas y me queda el campo vectorial igual a 0, igual que con las derivadas ordinarias. Entonces, ¿esto qué implica? Que que tenemos los mismos equilibrios no triviales que en el sistema reducido con derivadas de orden 1. Y esos son, desde luego, el equilibrio trivial, nada de nada, el equilibrio libre de enfermedades, el L, que pues consiste en capacidad máxima y ningún infectado, ¿no? Que sería como el caso inicial en el que, como había mencionado hace rato, no hay infectados, pues no va a pasar nada. Entonces tenemos equilibrio libre de enfermedad por lo mismo. Y de existir, un equilibrio endémico, que es cuando sí hay infectados. Sería el equilibrio más interesante en el sentido de que nos dice qué va a pasar con la enfermedad a largo plazo. Desde el punto de vista algebraico, pues como ya sean derivadas Caputo o derivadas ordinarias, tenemos el campo vectorial del modelo igual a 0, pues entonces el estudio de la existencia de los equilibrios endémicos, los de este tipo. A ver, sí, por favor, sí, los que están conectados en línea, sí pueden cerrar su micrófono. ¿Qué no está pegada a la pared ahí? Sí, pues, pero la andaba buscando Sí, en el baño, se metió al baño. A ver, es que... No, te la vas a comer. Sí, ok. Es que ya cerré el micrófono, es que te ha abierto su micrófono. Está bien. Ok, entonces, como estaba diciendo, pues la existencia de los equilibrios endémicos para nuestro sistema fraccional reducido es equivalente al respectivo sistema reducido de derivadas de orden 1. Y entonces son válidos los correspondientes resultados del artículo de Pérez y compañía.
Para ello, bueno, no me carga esta diapositiva, entonces permítame tantito, voy a pasar a la forma reducida tantito. Ahora sí, entonces, el sistema de ecuaciones no lineales que tenemos acá, al hacer derivadas Caputo iguales a cero, pues puede reescribirse en términos de la variable de infectados, como esta ecuación cúbica, donde los coeficientes están dados pues en términos de las constantes, los parámetros que aparecen en el modelo. Ahora sí ya, pantalla completa. Esta es la única diapositiva que no cargaba, por eso lo siento. Y entonces, para cada raíz cúbica de este polinomio, bueno, ya no aparece, pero el que tiene estas constantes, pues se tiene un valor para la población susceptible en el equilibrio endémico. Entonces, se obtiene fácilmente, ¿no? Al despejar de la primera ecuación del sistema reducido. Y entonces, tenemos tantos equilibrios endémicos como raíces de Q, ¿no? Claro, no todos van a ser relevantes porque nos interesan los equilibrios endémicos positivos, ¿no? Entonces, pues como podremos ver en los siguientes resultados, pues a lo más podrá haber dos equilibrios endémicos, como les voy a mostrar. Y complementario al estudio de las raíces desde el polinomio Q y el resto del trabajo general, pues es importante tener en cuenta el número de reproducción de la enfermedad. Lo mencioné hace ratito, nada más por encimita, pero esta cantidad es muy relevante en el estudio de enfermedades a través de este tipo de modelos porque nos da una medida de el número esperado de infecciones a partir de un infectado promedio. R0 menor que 1, pues va a indicar que una enfermedad difícilmente se propagará, ¿no? Porque pues, no va a haber más de un infectado, entonces como que ya desde aquí la enfermedad ya está perdiendo. Y al contrario, R0 mayor que 1, pues habla de la propagación. Y R0 igual a 1 es un valor muy importante porque es como el umbral a partir del cual pasamos de ya nos va a propagar a vamos a esperar más infectados, ¿no? Y entonces usualmente sucede que hay cambios en la estabilidad del modelo por ser este valor. Y de múltiples trabajos, por ejemplo, este trabajo donde se estudia el modelo Zika mediante un modelo fraccional, perdón, el virus Zika mediante un modelo fraccional, se encuentra que el método Next Generation, que nace en este artículo seminal de Van der Driesche y Wadmock, también funciona para sistemas tipo Caput. Y entonces la deducción del número de reproducción para este modelo es la misma que para el modelo con derivadas de orden 1, como se hace en el artículo de Pérez y compañía. Y entonces es el mismo número de reproducción que el que se reporta en este artículo, que pues está dado en términos de estas cuatro constantes que aparecen en el modelo que nosotros estamos proponiendo. Muy bien. Y entonces, a continuación, lo que voy a hacer es reproducir los teoremas 2, 4 y 6 del artículo de Pérez y compañía, que nos hablan de cuándo existen equilibrios endémicos. En el caso en el que el número de reproductivos sea menor que 1, es decir, la enfermedad ya no da para más, pues tenemos R0 menor que 1 y el discriminante del polinomio Q, que mostré hace ratito, y tenemos X más menos como los puntos críticos de este polinomio, ¿no? Entonces, si el discriminante es negativo, entonces no habrá puntos de equilibrio endémicos. Si es 0, hay un único equilibrio endémico para el punto crítico X más positivo, y en caso omiso no hay equilibrios endémicos. Y si el discriminante es positivo, habrá dos equilibrios endémicos para X más positivo, y no van a existir equilibrios endémicos en caso contrario. Ahora, cuando R0 es mayor que 1, la enfermedad pues, sí va para largo, va a haber un equilibrio endémico único, cosa que observaremos posteriormente en las simulaciones numéricas que prepare. Y cuando R0 es igual a 1, si el coeficiente A1, el principal es negativo, habrá un único equilibrio endémico. Y si es no negativo, el coeficiente principal, y el cuadrático es no negativo también, pues no habrá equilibrios endémicos. Ahora, ya hablamos de existencia, ahora vamos a movernos con estabilidad. La estabilidad asintótica local de los equilibrios no triviales de nuestro modelo la podemos establecer vía dos resultados que son bastante importantes y clave para estudiar estabilidad de sistemas tipo Caput. El primero de estos resultados es como un Hartmann-Grossman, básicamente. O sea, podemos estudiar la linealización del sistema tipo Caput. Y una prueba la podemos encontrar en este artículo, donde se estudia pues, a fondo la interpretación del teorema. Si tenemos un sistema autónomo con derivadas Caputo del lado izquierdo y pues
autónomo porque este campo vectorial pues, no depende del tiempo explícitamente. Con xt en Rn, condición inicial y f continua. Si el origen es un equilibrio hiperbólico, es decir, que todos los valores propios de la jacobiana en el cero cumplen que su argumento es distinto de alfa pi medios, ¿de acuerdo en este valor? El campo vectorial pues, va a ser topológicamente equivalente al campo vectorial linealizado, que resulta de tomar la jacobiana en el cero por x, en una vecindad de cierto radio delta del origen. Y otro aspecto relevante, este creo que es mucho más interesante, pues concierne a los criterios de estabilidad. Y es que los puntos de equilibrio de un sistema con derivadas Caputo son al menos tan estables como lo son para el correspondiente sistema ordinario. Ahorita con un diagrama les explico a qué me refiero. ¿Y en qué sentido que son al menos tan estables? En el sentido del siguiente resultado, que fue probado por Denis Matillon en este artículo del 96, donde él estudiaba pues, sistemas fraccionales con control, que es un área muy activa de las derivadas fraccionales y sus aplicaciones. Y entonces, este resultado que nos dice que el sistema autónomo lineal que tenemos acá, con alfa entre 0 y 1, es asintóticamente estable si todos los valores propios de la matriz que está acá cumplen que su argumento en valor absoluto es mayor que alfa pi medios. Y va a ser estable si se cumple la desigualdad no estricta. Y los valores críticos, justamente con argumento en valor absoluto igual a alfa pi medios, cuentan con multiplicidad geométrica igual a 1. ¿Y por qué es tan interesante este resultado? Porque en el caso de derivadas de orden 1, los puntos de equilibrio estable, bueno, asintóticamente estable, yacen de este lado del plano complejo. En la parte negativa. Exacto. Y cuando el orden está entre 0 y 1, entonces ahora podemos tener valores propios con parte real positiva, que también satisfagan estabilidad para el sistema fraccional. Por eso decía que los puntos de equilibrio para un sistema con derivadas Caputo son al menos tan estables como para un sistema ordinario, porque al menos van a caer acá y puede que caigan acá también. Entonces, como que la región de estabilidad crece a medida que el orden de la derivada es más cercano, si no estoy mal, a 0. De hecho, si la alfa la hacemos más cercana a 0, estos rayos que emergen del origen se van pegando más al eje real positivo. Y eso es bastante interesante porque, pues, como que cambia. A partir de aquí ya observamos un cambio bastante relevante, al menos con respecto a la estabilidad de los sistemas fraccionales. Y entonces, con estos teoremas, nosotros encontramos los siguientes resultados. El equilibrio libre de enfermedades, cuando no pasa nada, es asintóticamente estable, sí, solo sí, el número reproductivo es menor que 1, cosa que pues, es un resultado que desde la intuición ya se espera que pase, ¿no? Y para la estabilidad del equilibrio endémico, pues vamos a tener que el equilibrio endémico va a ser asintóticamente estable, sí, solo sí, se cumplen estas desigualdades. Un poquito complicadas, traté de compactarlas lo más que pude. Noten que aquí pues, se ilustra la dependencia del parámetro alfa, como ya lo veníamos viendo desde el teorema anterior. Y pues las constantes B1, B2 y B3 son funciones del equilibrio endémico, básicamente. Y bueno, esto es para la estabilidad local. Para hablar de estabilidad global, podemos usar algunas técnicas de tipo Lyapunov para poder deducir resultados de estabilidad global también. Por ejemplo, nosotros consideramos funciones Lyapunov de tipo Volterra, de la forma suma de constantes por la componente xy del vector solución, menos la xy en el equilibrio, menos la xy del equilibrio por logaritmo de la variable xy entre el xy del equilibrio. Y se ha demostrado, por ejemplo, en este artículo muy corto, pero muy bonito de Vargas de León, que si x es igual a x de t, podemos estimar la derivada de Caputo de la función Lyapunov compuesta con la solución. Para alfa entre 0 y 1, esta familia de funciones, compuesta con x de t, cumple que la derivada Caputo de b de x respecto a t es menor o igual que esta suma de constantes por estas funciones, por las derivadas Caputo de las componentes. Y esto es muy importante y muy relevante porque ¿qué haríamos con derivadas ordinarias? Regla de la cadena, ¿no? El problema con las derivadas Caputo es que la regla de la cadena se complica muchísimo. Entonces es muy bonito contar con resultados que aunque no nos dan igualdades, nos dan estimaciones útiles. Y estas estimaciones pues, a nosotros nos van a servir para
para hablar de estabilidad global. Y entonces, con este lema, concluimos los siguientes hechos. El equilibrio libre de enfermedades será globalmente asintóticamente estable en la región que les mostré hace rato, la región invariante, positiva, si el número de reproducción está acotado por esta constante que de hecho es menor que 1. Entonces, como que le pides al reproductivo más chiquito todavía, detrás de cierto umbral, y entonces se tiene la estabilidad. Aquí tenemos bifurcación hacia atrás, ¿no? Por lo que está pasando. Sí, creo que sí. Sí, porque Exacto. aparecen endémicos aún con R0 menor que 1. Bueno, en este caso es libre de enfermedades. Sí. Pero bueno. Para el endémico, pues es muy simple la condición. Va a ser globalmente asintóticamente estable si el reproductivo es mayor que 1. Igual, cosa que esperaremos, ¿no? Si la enfermedad de plano se va a propagar, pues siempre va a haber estabilidad no solo asintótica, sino global también. No importa en qué condición inicial empieces, siempre se van a aproximar las soluciones a este valor. Y eso, repito, lo vamos a poder ver en las simulaciones numéricas que tengo a continuación. Pero antes de ello, voy a hablar brevemente de un aspecto bastante interesante. Como ustedes ya vieron, el valor de alfa pues, es un parámetro real entre 0 y 1. Al menos para todos. Entonces, ya podemos hacerlo variar. Y entonces uno se pregunta, bueno, si yo hago mis parámetros variar en el modelo y obtengo bifurcaciones, o si mi modelo fuese con retardo, lo hago variar y tengo bifurcaciones, ¿qué pasa con el orden? ¿Será que si lo hago variar tengo bifurcaciones? Pues sí, sí pasa. Y eso está padrísimo porque es un parámetro de otra naturaleza. O sea, ya no está en el campo vectorial. Es un parámetro propio de los operadores diferenciales que gobiernan la dinámica del modelo. Y eso, pues, está loco, la verdad. Entonces, de acuerdo a los resultados que ya vimos, pues podríamos esperar que exista un cambio en la estabilidad si fijamos los parámetros y hacemos variar el orden de derivación. ¿Por qué de acuerdo a los resultados que ya vimos? Porque como ustedes recordarán, si los valores propios cumplen cierta condición geométrica, voy a regresar tantito a ese diagrama. Ay, me adelanté mucho, perdón. Ya les spoilé lo demás. Si los valores propios pasan de esta región, pues como que podría haber un cambio en la estabilidad del sistema. A eso me refiero con base en los resultados anteriores. Entonces, si hacemos variar únicamente alfa, sí vamos a poder observar una bifurcación de tipo Hopf. En este artículo, donde se estudia un modelo tipo Lorentz y pues, su comportamiento caótico, se probó que se puede esperar una bifurcación respecto al parámetro de derivación. Nosotros lo que hemos hecho es modificar un poquito el resultado y hacer una prueba similar para obtener el correspondiente resultado para nuestro modelo CIR. Si yo defino m de alfa como alfa pi medios menos el mínimo de los argumentos de los valores propios de mi jacobiana en el equilibrio endémico, cuando el parámetro alfa cruza un valor crítico alfa asterisco entre 0 y 1, nuestro sistema reducido va a experimentar una bifurcación de Hopf en el equilibrio si se cumplen las siguientes condiciones. Primero que nada, nuestra ecuación característica de la jacobiana en el equilibrio posee un par de raíces complejas conjugadas de esta forma, ¿no? Con teta positivo. Positivo, pues para que, como el parámetro está entre 0 y 1, pues los rayos que van a determinar la región de estabilidad, pues van a quedar en la parte positiva del plano complejo, en la parte real positiva. Entonces, por eso se pide esto. También se va a pedir que en el valor crítico, pues esta función sea igual a 0, y que además en el valor crítico la derivada respecto a esta función sea no nula, que es la condición de transversalidad que nos permite, como en el caso clásico, asegurar que va a haber un cambio en el signo de esta cosa. Y entonces se va a dar el cambio de desigualdad y vamos a pasar de estabilidad a inestabilidad. Y ahora vamos a cerrar, pues, visualmente, ¿no? Qué mejor manera de soportar todo lo que ya les mostré que con un poquito de gráficas. Como complemento, pues les compartiremos algunos experimentos numéricos. Para ello, pues utilizamos el algoritmo y código multipaso que se provee en este artículo de Garrafa, que por cierto lo recomiendo mucho para este tipo de sistemas. El algoritmo que usamos nosotros es un predictor corrector, más o menos, con 7 iteraciones de corrección, en nuestro caso, para que chambee bien, aunque tarde un poquito. Pero bueno, es un muy buen algoritmo y pues también usamos predicción-corrección porque, aunque métodos de trapecio un poquito más sencillos funcionan para otros sistemas, la no linealidad de este como que hace que se porte un poquito más mal. Entonces necesitamos
Tratamos de asegurarnos de que las soluciones chambeen y queden pues lo mejor posible con un mejor algoritmo y pues aquí se provee dicho algoritmo. Con base en el trabajo de Pérez y compañía y trabajos similares, también ajustamos y calibramos los parámetros que ustedes están viendo acá para hacer otras simulaciones. Y con estos parámetros y con divisiones iniciales, obtuvimos un valor reproductivo mayor que 1 para que haya equilibrio endémico único, que en este caso adopta este valor aproximado. Y tenemos un espectro para la jacobiana en este punto de equilibrio de 2.21 más menos 7.79i. Y pues tenemos un valor crítico de alfa asterisco de 0.8239. Es a partir de este valor que la estabilidad del sistema pues va a cambiar, como lo vamos a observar a continuación. Para alfa 0.82, antes del valor crítico, tenemos estas soluciones. Aquí no se aprecia tanto porque elegí un intervalo de tiempo algo grande, pero hay una oscilación muy rápida al inicio y rápidamente decae, ¿ok? Ese rojo son los infectados, digo, los susceptibles. Los infectados son los de color negro y recuperados en azul, ¿ok? Estos son las soluciones individuales y aquí un retrato fase del sistema reducido solo con susceptibles de infectados y el retrato fase completo ya tomando en cuenta los recuperados, ¿no? Entonces, observen ustedes, tenemos aquí la condición inicial, aquí se observan las oscilaciones de las que hablé en las gráficas anteriores y noten cómo se llega eventualmente al punto de equilibrio endémico que sería este. Bueno, aquí para SI y para SIR, pues para la R es como un valor de 50 y algo más o menos. Pero cuando alfa es 0.85, ya después del umbral, desde el valor crítico, noten cómo las oscilaciones pues ya no se aproximan realmente a un valor fijo. Y esto nos habla del cambio de estabilidad que esperábamos del último teorema que mostré. Noten cómo las oscilaciones, en lugar de decaer, como en el caso anterior, son rapidísimas y pues ya no hay una estabilidad para el equilibrio endémico. Y eso se observa fácilmente en los retratos fase. Aquí fíjense, empezamos con la cantidad inicial de susceptibles infectados, la solución se mueve para acá, y en lugar de llegar al punto de equilibrio, la oscilación empieza a ser hacia este ciclo límite, atractor que está acá. Aquí podemos observar lo mismo, solo que ya con la componente de recuperados. Empezamos acá, empiezan las oscilaciones, y esas oscilaciones rápidamente empiezan pues, a aproximarse al ciclo límite que está acá. Este de acá es básicamente el mismo que podemos observar aquí abajo, del sombrerito. ¿Okay? Y en rojo tenemos el punto de equilibrio endémico. Ya no hay estabilidad porque pues, ya las soluciones se alejan de ese punto de equilibrio endémico. ¿Qué podemos concluir de todo este trabajo? El modelo SIR, con crecimiento logístico, incidencia y tratamiento no lineales fraccional, pues muestra aspectos que son similares a su contraparte con derivadas de orden 1. Esto explica el hecho de que este modelo pues, generaliza el modelo anterior, en el sentido de que se recuperan propiedades que ya se conocen y se plantean nuevos fenómenos de estudiar, porque el orden real de derivación provee una mayor complejidad. O sea, ya tenemos otro parámetro, y si ese parámetro lo juntas con los otros parámetros y te pones a estudiar cómo cambia la estabilidad del sistema, pues, y te digo, o sea, se pone más interesante. También es así que pues, nosotros todavía estamos estudiando qué pasa, ¿no? Cuando le mueves más al juguete este. Y pues en relación al punto anterior, la estabilidad local de los puntos de equilibrio depende de manera importante en el orden de derivación. Y aunado a ello, observamos pues, la existencia de bifurcaciones a medida que el sistema se le hace variar el orden de derivación. Y pues eso sería todo. Si tienen preguntas, adelante. Pues a ver, acá una pregunta. Bueno, para los que están en línea, pues también si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo aquí en la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Aunque creo que también podrían activar su micrófono, ¿no? Porque se escuchaba, ¿no? Entonces, pero también pueden escribirlo acá en la parte de preguntas y respuestas. No habla Teams, no lo oye. Sí. Bueno, que creo que no, ya se checa el chat y no hay. ¿Qué seguiría? Pues, ya lo hemos hablado, ¿no? Lo que sigue es a ver,
había un resultado, ¿no? Que queríamos ahí reproducir, ¿de qué? El Castillo Chávez, ¿cómo iba ese resultado? El último que usted me compartió, que si podemos, era sobre la, Cuando R es igual a 1. exactamente, porque cuando, eso no lo expuse, claro, o sea, el valor reproductivo, pues también es importante estudiar la estabilidad del sistema Sí. respecto a ese valor. Entonces, en el valor umbral, Sí. ¿qué pasa? O sea, ¿qué cambio se da en nuestro sistema? Entonces, lo que seguiría, por ejemplo, sería estudiar qué pasa en el valor umbral. En ese sentido, pues está ligado pues, tener un análogo, ¿no? Del teorema de la variedad central para los Sí. sistemas Y fraccionarios. ahí habría, durante esa bifurcación hacia atrás que puede haber en un momento dado. Sí. Exacto, eso seguiría. Sí. Otra cosa que medio, ahí soñábamos cuando estábamos Sí. elaborando Sí. este artículo, pues era pues, estudiar otro tipo de bifurcaciones más complicadas, como las que ustedes checaron Sí. en el artículo original con este Ángel. O sea, ya no Hobbes, sino pues, ya Bogdan, Dawkins, cosas del estilo, ¿no? Entonces, eso seguiría también, o sea, como que todo apunta que sí va a haber resultados favorables, porque las derivadas Caputo comparten ciertas propiedades muy básicas con las ordinarias, como ya dije, entonces, de alguna manera se acomodan muchas cosas. Tal vez el único ajuste está en cómo el alfa Sí. representa, pues, un parámetro importante, ¿no? En la estabilidad. Entonces, como que ahí habría que hacer los ajustes correspondientes, como se hicieron en la existencia de bifurcaciones respecto a ese parámetro. Hay mucho que hacer, o sea, y este sistema es nada más de un solo orden, porque los órdenes de las derivadas individuales pueden ser diferentes. Entonces, ese es otro camino más complicado, porque la estabilidad de sistemas multiorden es un tema complicadito, o sea, hay muchos resultados para casos muy particulares, porque dependiendo del sistema, pues la estabilidad es una cuestión más complicada. Entonces, igual también ahí hay otro camino que se puede seguir. Y pues, por el momento es lo que A manera de comentario, ¿no? Cada vez que definimos o se define, en este caso la derivada fraccional, a mí me tocó ver la derivada débil, ¿no? El común denominador es pedir que sea Ricci. también sucede, ¿no? Sí. Sí. Eso también, no solo con la derivada Caputo, sino su primo, digamos, la derivada Riemann-Liouville, Sí. que se obtiene cuando en lugar de derivar e integrar, integras y derivas. También hay un resultado de existencia y unicidad para sistemas con esa derivada y también se pide Lipschitz. Como que esa cuestión viene de la linealidad también, ¿no? O sea, porque la derivada fraccional, si bien no comparte cosas deseables como la regla de la cadena y del producto, pues al menos sí tienes linealidad, tienes como que tienes un teorema tipo Taylor, tienes cositas ahí que, aunque son más básicas si las comparamos con la del producto y de la cadena, Sí. en el sentido algebraico, también son útiles. Y, Sí. al menos yo con mi tesis lo he observado. O sea, como que si esas poquitas cosas puedes sacar resultados. Entonces, a lo mejor de ahí viene tal vez este fenómeno. Lo que sí pasa con las derivadas y otras primas también es que no todas las propiedades de las ordinarias se extienden, entonces por eso luego hay un zoológico. Sí, Varios exacto. tipos de derivadas fraccionarias. Exacto. Son unas por otras. O sea, a veces hay autores que definen sus derivadas fraccionales para que cumplan ciertas cosas, Sí. pero se pierden otras en el camino. Entonces, como que no hay un solo consenso, es normal. Digo, hay muchos modelos matemáticos y hay modelos a los que les vienen mejor unas propiedades que otras, y entonces por eso también el zoológico de derivadas fraccionales, porque hay modelos que Sí. toleran mejor Sí. otro tipo de derivadas. Pero eso ya es Pero lo a que gusto pasa del es cliente. que hay más de una generalización, a diferencia que en algunos otros casos solo hay una generalización. Sí, bastantes. Roberto, la implementación numérica es que no existe en MATLAB. MATLAB. Bueno, Octave. Intenté MATLAB, pero pues para no estar viniendo todos los días acá, pues mejor lo hice en Octave. Parecía que no se podía, pero ya después me dijo que era una cuestión nada más de ¿qué? Y creo que tal vez se puede aportar a poquito, ¿no? Sí, nada más que como el algoritmo ya ya estaba provisto y estaba muy robusto, funcionaba pues, bastante bien el Bueno, código. aquí una sugerencia, métanselo a la IA, a ver, porque la IA luego convierte códigos, entonces podría ayudar un poquito en A lo mejor. convertir el código de a Python, o sea, ya que lo de son tantos usos. Claro, hay que checar porque luego alucinan las inteligencias artificiales, pero sí,
han tenido cierta utilidad para trabajar con algunos códigos de computadora. Sobre todo que más que nada, no es tanto que cree un nuevo código, sino convertirlo, porque ya, por ejemplo, MATLAB, ¿qué pasa? Tus arreglos van de 1 en adelante y Python de 0 en adelante. Entonces, son cositas que luego, menores que, pero y casi todas las cintas es muy parecida. Vale la pena intentarlo porque Sí. me gusta más Python, la verdad. De hecho, hay otra ocasión de que cuando estaba viendo con el problema de Picard, para mis alumnos, ¿no? Había, digamos, unos códigos en MATLAB para hacerlos numéricamente, porque ya ves que saca las integrales, porque si las integrales no se pueden hacer analíticamente, se pueden aproximar, y un camino a cuadratura numérica para la integral, o un problema con numérico equivalente, donde en vez de la y en la f de x y ponen la iteral anterior, que son equivalentes matemáticamente hablando. Y entonces lo han hecho en MATLAB. Entonces lo que yo hice, pues le metí mano y lo pasé a Python. Y ahí se los muestro a mis alumnos con Python. Pero sí, pues había que hacer esos pequeños corrimientos, ¿no? ¿Sabes Sí, qué? sí, que- sí, No lo esas puedes cosas. Ujú. Como no estamos acostumbrados a decirlo. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Y respecto a la implementación, en la derivada, la clásica, tenemos derivadas de diferencias central, delante, central. Ajá. En fraccionarios, tú que ya lo implementaste, hay, Hay ¿cómo diferencias. es? Ajá. Sí. Como tú mencionaste del trapecio, pero Ah, bueno, sí, es que lo que pasa es que estas derivadas están definidas en términos de integrales. Sí. Entonces, primero que nada, se recurre a métodos Sí. Se hace tipo interpolación. Simpson. Sí. de este Como estilo. interpolación se hace por para, ahí. Exacto. para esa integral, ¿no? Exacto, de hecho esa es como la base de estos sistemas. Porque un sistema de ecuaciones con derivadas ordinarias, fraccionales, Caputo, como está definido en términos de integrales, lo puedes llevar a un sistema tipo ecuación integral. Entonces, al tener un sistema de ecuaciones integrales, ahí recurres a métodos numéricos para aproximar las integrales. ¿No? Y tiene memoria, que es lo que pasa también con... Esa es como otra pasa, consecuencia como de pasa que sean algo integrales. parecido con las, digamos, las ecuaciones con retardo, que también hay una cierta historia, memoria, pues igual algo similar que ocurre. Pero sí, respecto a la parte numérica, pues sí, o sea, todo parte de los métodos tipo Simpson, Sí. las reglas tipo Simpson para las integrales. Entonces ahí se aplica toda la maquinaria que se conoce para Sí. aproximar integrales, pues en este caso para aproximar las soluciones, porque ya estamos viendo nuestro sistema como uno tipo integral. Sí. Entonces ya no derivadas, ¿no? Por eso es que aquí no hace tanto sentido en principio hablar de derivadas, perdón, de diferencias hacia atrás y hacia adelante. Sí. Sin embargo, hay trabajos donde se estudian métodos de diferencias finitas para derivadas fraccionales. Sí. De hecho, a ver, en el Messiamo hubo una exposición donde se habló de eso. Pues está interesante. O sea, claro, era para derivadas fraccionales de otro estilo, no para este. Era el dominio infinito, que también se vale. Pero también se puede. O sea, son definiciones pues sí más complicadas, pero al menos estos algoritmos, repito, son reglas de integración en su mayoría, combinadas con otros métodos numéricos para corregir las predicciones. Roberto, Empezando a decir más acá. compartirnos tu trabajo en este coloquio y la claridad Gracias. y detalle con el que lo presentaste.